Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Qué alegría poder participar juntos en una nueva lección, la lección basada en el libro de Génesis. La lección número 2 ha correspondido al evento de la caída. Bueno, cuando nosotros leemos Génesis capítulo 2, versículo 15, deja claro algo. Miren lo que dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y después le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no debes de comer, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Cuando Dios crea al hombre, Dios le pone límites. Y esos límites es para que él pueda gozar de la libertad que él ya tiene. Sin embargo, cuando en el uso de esa libertad se traspasan esos límites, esas decisiones morales y espirituales tienen un impacto en la vida biológica, como lo vamos a ver en el estudio de esta semana. Cómo la caída, cómo la entrada del pecado impacta todo el orden de las cosas que Dios había creado. Pero en medio de esa caída se le da al ser humano una esperanza. La esperanza de que el descendiente de la mujer vendría para acabar con esa serpiente y entonces ofrecerle la salvación a la raza humana. Quédate con nosotros. En esta ocasión vamos a abordar 3 puntos. El primer punto es un antagonista cósmico, la serpiente. El segundo punto, engañados. Y el tercer punto, resultados de la caída. En esta oportunidad estarán con nosotros el pastor Isaí Santos y el pastor David Marván. Quiero invitarles a que nos unamos juntos en oración para pedir la dirección de Dios. Oremos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de contar con este espacio donde podemos comentar el estudio de tu palabra. Rogamos la asistencia, la dirección, la compañía de tu Santo Espíritu en esta mesa de estudio y que pueda acompañar también a todos los que escuchan y se unen a esta mesa. Acompáñanos, Señor, dirígenos, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Estamos listos para dar inicio a esta interesante lección, la lección número 2, la caída. Y bueno, en esta ocasión nos acompañan el pastor Isaí Santos Avendaño, a quien le damos una bienvenida. Pastor, muy bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, pastor. Y también nos acompaña el pastor David Marván Cortés. Pastor, muy bienvenido. Estamos muy contentos de nuevamente poder participar en este proyecto de la Dirección de Escuela Sabática. Muchas gracias, pastores, por acompañarnos. Entonces, vamos a abordar el punto número 1, un antagonista cósmico, la serpiente. Saben que los primeros 2 capítulos de Génesis nos hablan acerca de lo que Dios hace y hay una declaración que se repite y es que todo era bueno. De hecho, el resumen de la creación de Dios se expresa cuando la Biblia dice que todo era bueno en gran manera. Pero cuando nosotros vamos a Génesis 3, nos presenta una serpiente. Dice Génesis 3:1, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Entonces, a manera de abordar el punto número 1, pastor Isaí, ¿quién es la serpiente?
Muchas gracias, pastor. Precisamente usted bien ha dicho, allí en el capítulo 3 se hace la presentación de un ser, la serpiente, un artículo definido, la serpiente, un sujeto. Pareciera que el autor bien sabe a quién se refiere. Y cuando empezamos a buscar el texto bíblico, la escritura nos da por sentado quién es esa serpiente. Podemos ahí, usted en su Biblia, en Apocalipsis capítulo 20, versículo número 2, la palabra dice de esta manera, capítulo 20, versículo número 2, diciendo: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y en este caso, pues en el contexto del capítulo 20 dice que lo ató por 1000 años. También aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, el diablo y Satanás. Para poder entender esto, podemos decir que el adversario de Dios, Satanás, el diablo, buscando Isaías capítulo 14, era Lucifer, el lucero de la mañana, que estaba en el cielo, que en su corazón decía: subiré a lo alto, junto a las estrellas del cielo, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Un ser creado que busca el ser igual a Dios. La serpiente, de todo lo bonito que había en el Génesis, ahora encontramos que este antagonista, que lleva la contraria a lo que Dios había dicho, utiliza a una serpiente como medio para poder realizar sus planes de ser igual a Dios. Incluso citando también Ezequiel capítulo 28, en el versículo número 12 nos dice: tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura, perfecto eran todos tus caminos. Versículo 15, hasta que fue echado de ti iniquidad, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces la serpiente era Satanás. ¿Sí? Utilizó una serpiente para poder engañar, para poder hacer sus planes que ya tenía desde el cielo, pero ahora en los seres humanos. Así que, pastor, la serpiente, un ser, Satanás, en pocas palabras, podemos, y hay que quedar claro que no es un ser metafórico o un animalito, no, era Satanás que había utilizado a este animal precisamente para poder echar mano de sus planes maléficos, para arruinar todo lo bueno que Dios había hecho y que está registrado en los 2 primeros capítulos del Génesis. Muchas gracias, Pastor Isaí. Pastor David, cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, dice que no solamente se refiere a esta serpiente como la serpiente antigua, pero da una descripción más, que engaña al mundo entero. ¿Qué propósitos persigue? ¿Qué busca? ¿Qué propósitos tiene esta serpiente, Pastor David? Sí, muchas gracias, Pastor Francisco. Como venía diciendo el Pastor Isaí, nosotros podemos encontrar aquí en estos primeros versículos de Génesis 3 la identidad de la serpiente. Y si me permiten agregar algo más a lo que el Pastor Isaí decía, bueno, el autor nos menciona que inclusive hasta por la gramática, ¿no? Tiene el artículo definido. La serpiente hace referencia a un personaje conocido. Y miren que como el Pastor Francisco está diciendo, ¿cuál es el propósito? Justamente el propósito de Satanás es engañar. Engañar de diversas maneras, de todas las maneras posibles en las que pueda engañar al ser humano. Miren, por ejemplo, una de ellas, que hace mención aquí la lección de escuela sabática. Al hablar del diablo, en cualquiera de sus formas, la Biblia no se refiere a una mera metáfora. Miren, Satanás engaña al mundo entero haciendo creer que la figura del diablo, pues es eso, una figura
una metáfora, una historia inventada, algo abstracto, una fábula para representar el mal quizás únicamente, pero que no es algo verídico, que no es un ser literal. Lo que necesitamos primeramente aquí entender es que Satanás es un ser literal, es un personaje real que está buscando engañar a la humanidad. Y bueno, muchas personas a día de hoy están engañadas porque creen infinidad de cosas acerca del diablo, pero menos que es un ser literal. Yo recuerdo que no crecí en un hogar adventista y hasta se nos dibuja una imagen del diablo que tiene partes de animales y otras cosas más. Y nos olvidamos de que es un ser literal. Esa es una primera parte que necesitamos entender, que Satanás está buscándonos engañar y desde ese punto ya tiene mucha ventaja. Si no lo consideramos como un ser literal, entonces no hay nadie de quien tratar de cuidarse, no hay nadie al que hay que hacerle frente. Así que Satanás ya con eso lleva mucha delantera y nos va a ganar sin duda alguna. Número 2. Cuando nosotros podemos alcanzar a ver los textos bíblicos de Satanás con la conversación de Eva, podemos encontrar algunos elementos bien importantes. Número 1, fijémonos que Satanás no se presenta inmediatamente como un enemigo de Dios. No se presenta como enemigo de Dios. Si se hubiera presentado como un adversario que estuviera completamente en contra de Dios, posiblemente Eva hubiera rechazado en ese momento a Satanás. Recordemos que para este momento ya se le había advertido a Eva, ya se le habían dicho a ambos, no estén solos por allí. Y entonces cuando Eva tiene este primer encuentro con la serpiente, con Satanás, entonces como no lo notó que estaba inmediatamente en contra de Dios, trató de razonar con él. Hasta cierto punto pudiéramos darnos cuenta, como veremos a continuación, que trató de defender a Dios, quizás trató de ayudar a Dios. Ahorita a continuación lo vamos a ver. Número 2, nosotros podemos encontrar aquí que la serpiente no discutió inmediatamente con Eva también, que fue un elemento que la atrapó nuevamente. Si no se presenta como enemigo, si no discute con ella, bueno, es una persona con la que puedo platicar, es alguien con quien puedo razonar, parece que no hay ningún peligro aquí, así que se quedó allí. Número 3, también es importante mencionar que la serpiente hace referencia a las palabras de Dios. Y miren que aquí comienza ya algo bien interesante. Porque pareciera que Satanás está creyendo en las palabras de Dios, cuando en realidad, si lo analizamos con más detenimiento, está tergiversando la palabra de Dios, la está cambiando. Así que está tratando de hacer que Eva crea que él cree en Dios. O sea, qué interesante. Y entonces de esa manera comienza a envolverla una vez más, a engañarla. Así que nosotros podemos ver que desde aquí mismo en el principio vemos que Satanás cita a Dios, cita la palabra de Dios, por lo cual debemos ser muy cuidadosos y hasta de cierta manera podemos decir que resaltar la importancia de estudiar bien la palabra de Dios y entenderla bien en su contexto, porque eso es lo que está fallando aquí. Satanás está sacando de contexto la conversación que Dios tuvo con Eva. Así que nosotros podemos darnos cuenta que Satanás es muy astuto y engañoso. Hay que tener cuidado de eso y a continuación vamos a decir algo más. Muchas gracias, Pastor David. Entonces, el objetivo fue logrado, Pastor. El objetivo, el primer acercamiento que tiene Eva, que tiene la serpiente con Eva, es hacerle creer, tú y yo estamos en la misma página, estamos en la misma plataforma. Pero entonces viene el ataque de Satanás. ¿Qué ofrece la serpiente que hace que Eva empiece a hacer una reevaluación de lo que la Biblia ya ha mencionado varias veces, que es bueno? ¿Qué ofrece Satanás, Pastor Isaías? Sí, gracias, Pastor. Realmente, como bien se ha mencionado, Satanás lo que buscaba
era cambiar los conceptos de lo que era bueno. Dios le había presentado a Eva, le había presentado a Adán lo bueno, todo. Entonces Satanás empieza, bien lo vemos ahí en el capítulo 3, en los versículos número 2, cuando dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y el versículo 4 dijo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Le quitó el concepto de que el árbol no era bueno, no era tan malo más bien, el fruto no era malo. Entonces, si tú comes de él, no vas a morir. Estamos hablando que le estaba ofreciendo lo que es la inmortalidad. No va a pasar nada. Quítate ese concepto de que Dios te dijo esto. No es eso. Yo te estoy diciendo que si tú comes de ese fruto, no va a pasar nada. Vas a ser inmortal. Y dice el versículo número 5, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que ahora le está ofreciendo es, número 1 dijimos inmortalidad. Lo número 2 es, seréis como Dios. Mismo propósito que él tenía en el cielo, de ser semejante al Altísimo, ahora le mete esa idea, se proyecta esos pensamientos, esos deseos que tenía en el cielo. Ok, Eva, tú los puedes tener, porque Dios está mal, ¿sí? Él está mal. Yo te digo lo que es correcto, y lo correcto es de que si tú me haces caso, porque yo sé lo que es bueno y lo malo, vas a ser como Dios y aparte nunca vas a morir. Entonces lo que le está ofreciendo prácticamente, pastor, es la inmortalidad y el ser como Dios. Cabe mencionar que Satanás, como bien lo ha mencionado el pastor Marván, es astuto. Utiliza una serpiente, hay amistad, no pasa nada, pero le empieza a cambiar los conceptos de primero con el árbol, porque incluso dijo no comas de todo árbol del huerto, ¿no? Y realmente eso era una mentira. Entonces le quita el concepto del árbol, no puedes comer del árbol del bien y del mal, le quita el concepto de que puedes comer del fruto, pero lo más importante es, si tú comes del árbol, seréis como Dios. Entonces, pastor, le ofrece inmortalidad y el ser como Dios. El ser como Dios. Bueno, yo creo que esa es la búsqueda de muchos seres humanos, ¿no? La búsqueda de la inmortalidad aparte de Dios, aparte de Dios. Sin embargo, Pastor David, nosotros vemos que el lenguaje que ocupa esta serpiente es un lenguaje donde pone a la mujer en una plataforma donde, ya lo mencionó el pastor Isaí, no solamente proyecta las aspiraciones de la serpiente, sino pone a Dios en una posición donde, una vez que tú y yo estamos en la primera página, lo que quiero dejarte claro es que Dios no está contigo y no está conmigo. Entonces, aceptar estas sugerencias, estas pretensiones de Satanás, tiene algunas implicaciones, pastor. ¿Qué implicaciones tiene en pensar de que nosotros podemos alcanzar la inmortalidad y podemos llegar a ser, bueno, como Dios? Qué profundo es esta parte, ¿no? ¿Qué ofrece Satanás? Se preguntaba hace un momento. Bueno, Satanás aparentemente le está ofreciendo a Eva inmortalidad y divinidad. Justamente lo que Satanás carece, pero quiere. Porque Satanás ha perdido ya la vida eterna por haberse rebelado contra Dios y lo sabe, pero quiere ser como Dios. O sea, él no lo tiene y lo está ofreciendo. Qué interesante. Como decía por ahí un pastor, ¿verdad? Lael César, Sí. Ya que Satanás perdió o sufrió una pérdida infinita, pues ya no tiene nada para ofrecer. Ya no tiene nada para ofrecer, ¿no? Pero bueno, qué interesante y profundo es este relato de la caída. Nosotros podemos una vez más decir, Satanás se acerca a Eva y ya que se ganó hasta cierto punto su confianza, como ya decía el pastor Francisco, qué sorprendente, ¿no? Se ganó la confianza haciéndole creer que los dos están del mismo lado, que los dos creen en Dios,
pero entonces ahora comienza a tirar ahí unos buenos golpes contra Dios mismo. Y como decimos por aquí, bajita la mano, sin ni siquiera sea tan abierto, no tan abierto. Porque nosotros podemos encontrar que Satanás llega y le hace preguntas a Eva, con que Dios dijo que no coman de ningún árbol del huerto. Así que Satanás está citando la palabra de Dios, pero la está citando mal, la está sacando de contexto. Está haciendo entonces que Eva entre en el diálogo, que hasta cierto punto Eva como que defienda a Dios y entonces Eva comience a hablar, ¿no? Pero miren todo lo que hay detrás de esto. Que Satanás esté, ¿cómo decirlo?, cambiando el diálogo, arroja mensajes. Es como si le estuviera diciendo a Eva, ¿sabes qué? Yo tengo otra información. Otros datos. Yo tengo otra información. La información que te han dado no es lo que así pues hay algo más. Así que miren, hasta este punto Satanás está haciendo ver como que él sabe más que Dios. Sabe más que Dios. Y entonces eso comienza a crear dudas en Eva. Así que es a través de una pregunta. Eva contesta, no, únicamente de esto. Pero Satanás ya está trabajando en su mente. Como decíamos hace un momento, ¿no? Fuera de cámaras. Bueno, Satanás primero se encargó de cambiar la mentalidad de Eva, de poner dudas en los pensamientos de Eva, y después eso pues lo llevó a la acción, a las acciones incorrectas. Nosotros podemos ver que también aquí hay un mensaje que Satanás mismo le está diciendo a Eva en forma indirecta. Mira, a lo mejor tú entendiste mal el mensaje. Yo te lo voy a traducir o te lo voy a dar mejor. Porque Eva, no, es que Dios nos dijo esto. No, Dios no les dijo eso. Así que le está haciendo dudar hasta de lo que ella misma cree. Miren que esto es sorprendente. Porque en realidad, aunque estamos estudiando lo que sucedió entre Satanás y Eva, en realidad es lo mismo que sucede con nosotros. Nosotros tenemos nuestra visualización de Dios, nuestras creencias en Dios, y de pronto puede llegar Satanás a través de diferentes agentes y hacernos dudar de nuestras creencias, de nuestras doctrinas, de nuestros pensamientos, de lo que Dios ya ha dicho. Y eso fue lo que hizo con Eva. Así que nosotros podemos ver, como ya mencionó el pastor Isaí, que Satanás está atacando lo que tiene que ver con vida y muerte, inmortalidad, que de paso de ahí nació la idea de la inmortalidad del alma, que muchas personas siguen pues engañadas hasta el día de hoy, creyendo que el alma es inmortal, el cuerpo muere, pero el alma sigue por ahí, vagando en pena quizás. Quizás más adelante hablemos acerca de eso. Y aquí nació esa idea, y también Satanás le está haciendo creer a Eva que pueden entrar a una esfera mejor de conocimiento. Pero qué lamentable. Hasta cierto punto podríamos decir que sí entraron a una esfera diferente de conocimiento, no sé si mejor, porque únicamente podríamos decir que conocían el bien. Después conocieron el mal, malamente a través de las experiencias. Así que, ¿qué es lo que finalmente les dejó Satanás? El conocer el mal a través de las experiencias, que nosotros lo seguimos viviendo hasta el día de hoy. Así que, ¿qué nos deja Satanás? En la ruina, en la degradación, en el sufrimiento, en la muerte. Y al final nos deja solos porque adelante veremos que Satanás ya no apareció para ayudar, ¿no? a Eva o a Adán, o decirles, no, miren, aquí está lo que yo les ofrecí, ¿no? Y hasta el día de hoy no nos va a poder ofrecer nada porque ya carece de todo eso. Muchas gracias, pastor, por este comentario. Vemos que los propósitos tienen que ver con engañar. Y una vez que ha engañado, la mujer tiene una nueva versión de lo que ella pensaba que era. Una nueva versión del árbol, una nueva verdad en cuanto al fruto. Incluso se le hace pensar
de que ahora tiene la verdad en quién es realmente Dios. El punto está que ella está en una situación donde ella es vulnerable y entonces será totalmente engañada. Eso es lo que vamos a abordar en un momento más. No te vayas, por favor, quédate con nosotros. Hi friends, this is Pastor Doug Batchelor with Amazing Facts. Hola amigos, este es el pastor Doug Batchelor de Amazing Facts. I'm very thankful I can be here with my associate friend and evangelist Carlos Munoz. Estoy muy emocionado de estar aquí con mi asociado y amigo y evangelista Carlos Muñoz. We are planning on being in the wonderful city of Mexico City this October to open the Word of God. Estamos planeando estar con ustedes en este octubre en la gran ciudad de México para compartir la palabra de Dios. We're expecting a citywide series that will transform many lives. Estamos esperando una serie que va a cubrir toda la ciudad, que va a cambiar y transformar muchas vidas. In preparation for that event, En preparación para ese evento, Brother Munoz is going to be doing a one-week series of meetings from April 22nd to May 1st. en preparación para ese evento, yo estaré con una semana de abril 22 a mayo 1 dando una serie de profecías. It'll be in the Portales Church in Mexico. Y será en la Iglesia Adventista de Portales en Ciudad México. And then we look forward to seeing each of you join us this October for the full citywide event. Y estamos ansiosos de verlos a todos ustedes para la serie en octubre que va a ser cubrir toda la Ciudad de México. So please be praying now as we prepare for the citywide series that God will bless in Mexico City. Así que por favor oren por nosotros para que Dios prepare los corazones de todas las personas que vamos a estar impactando cuando estemos ahí con ustedes. Gracias. Thank you. Bueno, estamos listos para iniciar con el punto número 2 de este estudio. Y bueno, tiene que ver con engañados. Vemos que la mujer fue puesta en una posición donde ella empieza a reevaluar lo que ya Dios ha dicho. Prácticamente la mujer toma el lugar de Dios. Miren lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Pastor Isaí, la raza humana representada en Adán y Eva son engañados. ¿Cuáles son los resultados de ese engaño? Sí, gracias, pastor. Bien lo ha dicho, Eva decidió desobedecer a lo que Dios había dicho. Buscando un texto bíblico de las palabras del Señor Jesucristo, citando Juan capítulo 8, versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, en este contexto, pues bien lo he mencionado, Eva fue engañada y pretendió desde ese momento al ver y vio la mujer que era el árbol bueno para comer, ocupó el lugar de Dios, porque el único que había visto que todo era bueno en gran manera era Dios. Y aquí Eva actúa como si Dios ya no estuviese. Actúa, dice allí, como si hubiera ella reemplazado el lugar de Dios, y tristemente al ver que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual así comió como ella. ¿Cuáles fueron los resultados, las consecuencias? Bueno, en el versículo 7 nos dice que fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Primera cosa, primer resultado, se dieron cuenta que estaban desnudos. Ellos habían estado vestidos de la gloria de Dios, y bien dice en el día martes, y ahí cita algunos textos bíblicos, el Salmo 8:5, también el Salmo 104, versículo 1 y 2, donde nuestros primeros padres eran vestidos por la presencia del Señor, pero ahora ellos se vistieron solos, se habían separado de Dios. Trataron de justificar su pecado.
Y realmente lo que hace el pecado, apreciados hermanos, es llevarnos a tratar de buscar ahora la solución. Y eso fue lo que hizo Adán y Eva. Primero Eva come del fruto, siendo engañada. Ahora Adán come por su propia cuenta también, en su propia decisión, en su propio libre albedrío, decide también comer y sufrir la misma consecuencia que Eva. Y ahora deciden reemplazar al Creador por buscar soluciones a su pecado. Así que, pastor, uno de los resultados es alejarse de Dios. Número 2. El buscar soluciones, ya no buscando a Dios. Quizás, oye, pues vamos, ya fallamos, vamos a buscar a Dios, porque Él es el único que puede ayudarnos. No, ellos trataron y se cosieron higueras por su propia cuenta. Entonces, pastor, el pecado trae terribles consecuencias. Realmente yo siempre me he puesto a pensar, Adán y Eva eran semejantes a Dios. Pero cuando Satanás lo que hizo al engañarlo fue llevarla a esa esfera de decir, no necesitas de Dios. Eres como Dios ahora y vas a ser más que Dios. Pastor, el pecado nos lleva a reemplazar a Dios y pensar que nosotros somos los que podemos solucionar ahora las terribles consecuencias. Muchas gracias por esos comentarios, Pastor Isaí. Entonces, al parecer el plan de Dios se ha malogrado. Satanás ha cumplido su propósito y bueno, se establece, Pastor David, en el contexto la idea de un juicio investigador a través de las preguntas que Dios hace. ¿Qué persigue Dios, Pastor David, al hacerle estas preguntas a Adán y Eva? Sí, pastor, muchas gracias. Qué buena sección estamos estudiando también en este momento, engañados. Y por aquí aparece, ¿no?, el verbo hebreo nashá, que significa engañar, de donde se traduce engañar, que significa dar falsas esperanzas a las personas. Lo que decíamos, que Satanás está ofreciendo algo que no tiene, falsas esperanzas, y hacerles creer que están haciendo lo correcto, ¿no? Por aquí veíamos que el pastor Isaí ya mencionaba cómo Adán, Eva primeramente y después Adán también están hasta cierto punto reemplazando a Dios. Por aquí el texto bíblico que se leyera en Génesis 3:6 dice que la mujer vio que el árbol era bueno. Es la misma terminología que se utiliza en el relato de la creación, donde constantemente lo podemos ver ahí en el capítulo 1, vio Dios que era bueno, tal cosa que había creado, el firmamento, las lumbreras, Dios vio que era bueno, finalmente dijo que era bueno en gran manera. Así que hasta cierto punto podríamos decir que Eva está reemplazando a Dios. Más adelante Eva y Adán mismo también se hacen. Ahí el autor nos hacía referencia a estas palabras también, ¿no? Que lo podemos encontrar también, ¿no? Ahí en el relato de la creación, que Dios hizo el firmamento, Dios hizo, ¿no? Y ahora ellos están haciendo delantales, están reemplazando a Dios. Y esto también está involucrado con salvación por obras, ¿no? Nosotros nos salvamos a través de lo que hacemos, y es entonces que Dios tiene que intervenir. Entonces Dios interviene y entonces le hace una serie de preguntas. En el versículo 3:9, ¿dónde estás?, le preguntó el Señor a Adán y a Eva. ¿Dónde están? Y como decía el autor durante este día, no es que Dios está preguntando porque no lo sepa. En realidad Dios sabe dónde estaban ellos, solamente que les estaba queriendo abrir su mente, su entendimiento hacia las verdades que Dios quería mostrar, como veremos a continuación. Más adelante vuelve a hacer otras preguntas. Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Versículo 11. ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí que comieses? Y más adelante también el versículo 13, y le vuelve a preguntar a la mujer en cuanto a la respuesta de Adán, echándole la culpa a Eva. ¿Qué has hecho?, le preguntó a la mujer. Así que nosotros podemos ver
que en realidad todas estas preguntas Dios las está formulando como beneficio para Adán y Eva, en este caso los culpables, podríamos decir aquí. ¿Por qué? Porque Dios está queriendo que se den cuenta de lo que han hecho. Dios está queriendo hacerles o llevarlos al punto de arrepentimiento, en el cual ellos puedan decir, en realidad nosotros hicimos algo mal. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, ahora estamos alejados de Dios por la situación que nosotros hicimos, por las acciones negativas que nosotros llevamos a cabo. Ahora estamos muy alejados de Dios. Así que Dios finalmente los está queriendo salvar. Así que estas preguntas tienen ese propósito, esa intención de Dios. Así que nosotros podemos ver en una forma extraordinaria que desde que Adán y Eva pecan, Dios inmediatamente está obrando para la salvación. Dios inmediatamente está tratando de redimirlos, de traerlos de vuelta. Y como decía el pastor Francisco hace un momento, que la lección nos presenta, aquí mismo podemos ver juicio investigador. Es la primera mención al juicio investigador que podemos encontrar en las Escrituras, en Génesis capítulo 3. Nosotros podemos encontrar aquí Dios como el juez está interrogando a los culpables, Adán y Eva, a través de las preguntas. De cierta manera los está preparando para una sentencia. Los está guiando o tratando de guiar al arrepentimiento para que finalmente puedan ellos tener salvación. A continuación vamos a ver un poco más acerca de eso. Así que podemos darnos cuenta que desde que ellos caen en pecado, Dios está tratando de salvarlos. Porque esa es la dinámica de Dios, ese es el carácter de Dios. Inclusive en el tiempo actual, cada vez que nosotros cometemos un error, que cometemos un pecado, que caemos una vez más en las trampas, en los engaños de Satanás, el Señor está buscando de qué manera ayudarnos, de qué manera guiarnos al arrepentimiento, de qué manera finalmente nos podrá salvar. Démosle una vez más la oportunidad a Dios de cambiar nuestras vidas y que nos envíe el Espíritu Santo para tomar decisiones correctas. Muchas gracias, Pastor David, Pastor Isaí, por estos comentarios. Estamos cerrando el punto número 2, engañados. La buena noticia es que el Señor viene al encuentro de la raza humana. Dice el versículo 8, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Saben que Dios también recorre los pasajes, los momentos, las experiencias de la vida cristiana. Porque quiere encontrarse con nosotros. Porque quiere hacernos sentir el peligro que nosotros corremos. Así como estamos luchando solos, luchando sin Dios. Por eso alabamos el nombre del Señor, porque en medio de esta caída se nos da una promesa, se nos da una esperanza, y bueno, eso es lo que vamos a revisar en la sección número 3 de nuestro estudio. En un momento volvemos. Aquí terminando de estudiar nuestra lección número 5. ¿Cuál es su nombre? ¿El título, Toshiro? Desafiando la palabra profética. Lo estamos compartiendo aquí con Doña Eva y con Toshiro, el nuevo folleto que estamos trabajando, compartiendo el Evangelio de Daniel y Apocalipsis. Doña Eva, ¿usted cómo se ha sentido estudiando la palabra de nuestro Dios? ¿Qué ha aprendido de esto? Me siento muy bien. Y he aprendido pues a buscar los textos, he aprendido un poco de Daniel, del Apocalipsis y pues de otras cosas que vienen aquí en la Biblia. Esta es nuestra obra, hermanos, que debemos estar haciendo día con día, y pues aquí se nos ha permitido compartirla, y pues que Dios bendiga nuestros hogares y el hogar de Doña Eva y de Toshiro. Gracias. Hemos llegado a la última sección del estudio de esta semana, los resultados de la caída. Nosotros hemos visto que
esas perspectivas, cómo Eva interpretaba lo que Dios había hecho, no solamente la llevaron a creer que Dios no estaba con ella, sus acciones la llevaron a separarse de Dios. Y entonces vemos que los seres humanos han caído, están en pecado. Pastor Isaí, como resultado de esta caída, ¿qué pasó con Adán y Eva? Gracias, pastor. Precisamente como hemos estudiado en los últimos minutos, Dios quería salvar a su creación. Al hacerle las preguntas, ¿dónde estás?, Dios ya sabía, pero Dios buscaba que ellos se arrepintieran y empieza el juicio. Y el juicio no fue contra Adán y a Eva. El juicio comenzó contra la serpiente, la que originó la caída, el engañador, Satanás. Y dice la Escritura en el versículo número 14, y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente que había sido utilizada por Satanás, e incluso el juicio contra Satanás, era que él había comenzado. Y había la consecuencia con la serpiente: vas a comer polvo, sobre tu pecho andarás, entre todos los animales del campo, serás maldita. Primer juicio fue contra la serpiente. Y es interesante porque en el Apocalipsis, la restitución del pueblo de Dios va a ser también contra la serpiente. Así es. Va a ser contra ella. Usted puede buscar bien en Apocalipsis capítulo 12, del versículo 9 en adelante, que el juicio de Dios va a ser contra la serpiente, aquella que originó, porque no solamente empezó el pecado con Adán y Eva, sino tristemente se alargó hasta el conflicto final, hasta nuestros tiempos. Segunda maldición que vemos en la palabra, la vemos allí en el versículo número 17. Por cuanto, y al hombre le dijo Dios: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hubo consecuencias en este mundo. La tierra fue maldita. Y vemos en los siguientes versículos, el versículo 18, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Vean, la justicia de Dios demandaba que Adán muriera, que Eva muriera. Pero la misericordia de Dios le estaba dando la oportunidad de salvarse. Y ahorita se va a hablar bajo qué circunstancia el hombre podía ser restituido después de su caída. Porque de ella fuiste tomado, vas a volver a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. Entonces la tierra sufre consecuencias, Adán tiene que trabajar, la tierra sufriría efectos. Usted debe de leer allí cuando la primera vez que Adán y Eva vieron cómo se caían las hojas de los árboles, lloraron, como ahora se llora por un ser querido cuando es llamado al descanso. Pero también hubo un juicio contra la mujer. En ese contexto, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Vemos aquí que la maternidad iba a ser también complicada para la mujer. Vemos ahí y citamos la primera carta a Timoteo en el capítulo número 2, versículo 14 y 15, donde dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. En pocas palabras, Dios quería que Adán y Eva creyeran de nuevo en él. Habían sido engañados por la serpiente, pero si ahora creían en Dios al trabajar en la tierra y al recordar pues el dolor que habían ocasionado tristemente al desobedecer, si ellos permanecían en fe y amor y santificación, creyendo lo que Dios les iba a prometer, ellos serían restituidos. Vaya mensaje que nos da, porque el juicio, pues tristemente la maldición fue para la serpiente, para la tierra, pero para Adán y a Eva fue un mensaje, un juicio de esperanza. Muchas gracias, Pastor Isaí.
Entonces nosotros vemos que el plan de Dios nunca fue que el ser humano experimentara muerte. Nunca fue ese el plan de Dios. Sin embargo, los resultados de sus decisiones ya han traído a la muerte. Ya han traído a la muerte. Y el autor de la lección, Pastor David, nos recuerda que en medio de ese cuadro de oscuridad se ofrece, se presenta una ventana de esperanza, una ventana de luz, pastor. Háblenos un poco de a qué se refiere el texto. Sí, muchas gracias, pastor. Después de los primeros versículos en el capítulo 3, donde se relata la caída, después de los versículos que hemos visto donde Dios está buscando al hombre, entonces a partir del versículo 14 comienza con la sentencia. Ya el pastor Isaí nos mencionaba acerca de la sentencia a la serpiente, una maldición sobre ella. Vimos durante estos días que lo otro que recibe maldición es la tierra. Pero después de esta parte negativa del versículo 14, llegamos al versículo 15. Y el versículo 15 dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia. Y esta versión bíblica dice: y el descendiente de ella, con D mayúscula. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Inclusive nosotros podemos ver en este versículo 15 que la primera parte del versículo está escrita, por decirlo así, en forma negativa. Se menciona una enemistad. Si nosotros habláramos aquí enemistad, pues menciona enemistad entre la serpiente y la mujer. Así que podríamos traducirlo aquí de cómo Satanás iba a estar enemistad persiguiendo a la iglesia de Dios. Correcto. Podemos ver aquí enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Podemos ver una enemistad entre creyentes e incrédulos. Los que siguen a Dios, los que lamentablemente no siguen a Dios. Pero en una forma sorprendente, la segunda parte, por así decirlo, de este texto bíblico menciona una parte positiva acerca del descendiente de ella. De hecho, por aquí algunos eruditos bíblicos mencionan que es la única parte positiva de todo el capítulo 3. Todo el capítulo 3 lo podemos encontrar en palabras negativas, pero esta parte, en el versículo 15, está en positivo. Esto es lo que algunos eruditos bíblicos han llamado como el protoevangelio. Es correcto. Es una mención profética. Es una profecía que está hablando del Mesías. Qué extraordinario es que el versículo 15, o más bien dicho de otra forma, las palabras que menciona el versículo 15 están escritas obviamente antes de los siguientes versículos, en los cuales se arrojan las sentencias negativas para el hombre y para la mujer. Así que eso también es bien importante, porque Dios es como si estuviera diciendo: miren, aún antes de la sentencia les estoy adelantando ya que hay lugar para salvación. Hay esperanza todavía. Y de hecho, alguno podría preguntarse: ¿cómo es posible que nosotros podamos encontrar aquí al Mesías, verdad? ¿Por qué no ese descendiente puede ser alguna persona más? ¿Por qué precisamente el Mesías? Bueno, hay en la gramática del texto varias menciones que se podrían decir que se están haciendo para el Mesías. Los eruditos bíblicos hablan acerca de esto. Mencionan que el versículo 15 es como un poema escrito en hebreo, donde está dividido en dos estrofas. La primera estrofa negativa, decíamos, la segunda estrofa positiva, pero donde está el centro de este texto bíblico tiene que ver con la palabra simiente, descendiente, en la cual nosotros decimos que se refiere al Señor Jesús. Y esta palabra es traducida por el pronombre él en el mismo versículo 15. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Así que entonces
los que se dedican a hacer investigaciones bíblicas mencionan que esta palabra en hebreo hu, en griego autos, buscándola en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, aparece más de 100 veces. Y entonces solamente en una ocasión como que no parece coincidir con el antecedente. Y eso es en Génesis 3:15. ¿Qué significa todo eso enredado? Bueno, mencionan entonces que la palabra autos aquí en griego, traducido del hebreo, en realidad no está haciendo referencia a algo colectivo como un pueblo, una iglesia, ni algo individual como una persona, pero aparece en masculino. Por lo tanto, se está haciendo una referencia al Mesías, dicen los eruditos. Se está haciendo una referencia a Jesús. De hecho, en el Salmo 110, versículo 1, nosotros podemos encontrar un lenguaje muy similar a este. Y en Salmo 110 está hablando acerca del Mesías. Dice Salmo 110:1, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Estamos hablando del mismo lenguaje de Génesis 3:15. Así que Génesis 3:15 se convierte en la primera palabra de esperanza en el mismo capítulo donde se relata la caída. Aún antes de que se mencione la sentencia, ya Dios está diciendo, aún hay esperanza, no te preocupes. Aún hay alguien que va a venir y va a tomar tu lugar, va a sufrir lo que tú debes sufrir y va a morir la muerte que tú debes morir. Y ese alguien, claro, es nuestro Señor Jesucristo. Qué extraordinario saber que desde que el hombre cayó en pecado, Dios dio luz acerca de lo que sucedería en el futuro próximo para rescatar y redimir al ser humano. Amén. Muchas gracias, Pastor David, por este comentario. Para finalizar esta lección, el autor del estudio de esta lección nos comparte una historia y es referente a un muchacho caminando por el bosque, y entonces mientras va caminando por el bosque, él ve que un pajarito se cae de su nido, y entonces cuando él ve el pajarito, dice que con gran cuidado y empatía el joven toma a la frágil criatura con la mano y tiernamente la coloca sobre un montón de estiércol tibio que había allí cerca. Sin embargo, el pajarito sigue cantando. Un zorro escuchó el canto del pájaro, lo atrapó y se lo devoró. Podemos extraer 3 lecciones de esta fábula. La primera lección: cuando alguien te pone sobre el estiércol, ese acto no significa que tenga malas intenciones hacia ti. Segunda lección: cuando alguien te saca del estiércol, este acto no significa que tenga buenas intenciones contigo. Tercera lección: cuando estás en el estiércol, ¿por qué cantar? Hay lecciones que nosotros tenemos que tomar de este registro bíblico, verídico, histórico, que nos ayudan a entender por qué el mundo es como es. Y esas lecciones es: las decisiones morales y espirituales tienen impacto en la vida. Y en ese contexto el Señor nos da una esperanza. Pastor Isaí, ¿qué podemos rescatar del estudio de esta lección para que los hermanos puedan enseñar este sábado? Sí, Pastor Francisco, apreciados hermanos, usted y yo tenemos libre albedrío. Dios nos ha dado la oportunidad de decidir qué creer. Pero qué mejor aún creer la palabra, creer lo que el Señor nos ha dicho. Somos bombardeados por diferentes medios en aspectos de que cree esto está mal, mejor créelo así. Es mejor creerle a Dios, porque si le crees a Dios, puedes tener esperanza. Bien lo dijo el proverbista ahí en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Si le hiciéramos caso a la palabra de Dios, evitaríamos maldición, evitaríamos muerte.
pero sobre todo evitaríamos perderlo todo por nada. Entonces yo, pastor, en esta lección me quedo en la lección espiritual, hay que creerle a Dios. Amén. Creerle a Dios. Y aunque el mundo diga todo lo contrario y seamos los únicos que vayamos por el camino de la verdad, no importa. Al final recibiremos la corona de justicia y la oportunidad de participar del árbol de la vida. Muchas gracias, Pastor Isaí. Gracias por acompañarnos en este estudio interesante. Pastor David, creer, ¿qué otra lección pudiéramos sacar del estudio de esta semana? Sí, muchas gracias. Con Eva podíamos ver que cuando finalmente Satanás la hizo dudar de la palabra de Dios, pues fue el acabose de Eva, ¿no? Uh-huh. Cuando Satanás nos haga dudar de Dios, de su palabra, ¿qué nos va a quedar entonces para defendernos de Él precisamente? Llenémonos de la palabra de Dios, busquemos a Dios continuamente, eso nos ayudará para poder hacer frente a los engaños de Satanás. Y también en forma extraordinaria recordar con esta semana que si bien es cierto que el pecado inició y con ello trajo un juicio negativo, pero también positivo, Génesis capítulo 3 nos relata que el originador del pecado finalmente será destruido, Satanás mismo. Génesis 3:15 lo menciona. Más adelante Romanos 16:20 lo vuelve a mencionar. Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Más adelante, el último capítulo de pecado que aparece en la Biblia, Apocalipsis 20, una vez más vuelve a hablar de juicio, en el cual finalmente, por un lado, será el fin de Satanás, la destrucción de los rebeldes, pero por otro lado también los santos reinarán con Cristo, dice este capítulo. Así que a pesar del mundo de dolor, sufrimiento y muerte en el que nos encontremos, no veamos que todo está oscuro, sino que veamos que hay una luz resplandeciente de esperanza. Y eso tiene que ver con el plan que Dios ha realizado para salvar a la raza humana, en la cual tú y yo somos parte. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, Pastor David. Gracias por acompañarnos en este estudio. Y bueno, nuestros primeros padres fueron engañados. Dos cosas a resaltar. Número 1, creerle a Dios. Número 2, tomarle su palabra. Saben que aunque Adán y Eva fueron presa del engaño, cuando se les hizo la promesa, cuando se les dio el protoevangelio, ellos también creyeron. Ellos también creyeron. Y cuando viene el primer hijo, ellos piensan que es el Mesías. Ellos piensan que es el Mesías. En la lección de esta semana hay una pregunta. ¿Cuál es la única solución al problema del mal en el mundo? La solución es lo que vino a ese Mesías que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Es Jesús, vino a buscarnos, vino a salvarnos. Esa es la razón por la que el salmista, teniendo esta certeza, dice en el Salmo 104, versículos 33 y 34, cantaré al Señor toda mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras tenga aliento. Quiera Él agradarse de mi meditación. Yo, por mi parte, me alegro en el Señor. Jesús viene. Jesús está listo para liberar a su pueblo, pero hay mucha gente que no sabe. ¿Cuál es tu responsabilidad y cuál es mi responsabilidad? Compartir el precioso mensaje de salvación. Ese hijo en Génesis que se promete en Génesis 3 es una realidad en el Apocalipsis. Y hay que anunciarlo. Jesús ya vino a entregarse por ti, por mí, y Él viene por segunda vez para librarnos permanentemente del pecado, de su presencia. Y bueno, ojalá muy pronto nosotros podamos estar juntos en el reino de los cielos, otra vez, ahora sí, todos juntos, junto al árbol de la vida. Que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos en este estudio.
Jóvenes y hermanos, es momento de abrazar la misión, el llamado que Dios nos hizo. Sin duda, vivimos tiempos difíciles, muy complicados, y nosotros debemos llevar esperanza para el tiempo del fin. Participa, aún estás a tiempo.